Qué buen consejo ese seminuevo. Seguimos haciendo Relato Borussia de Televisión y ya está sentado junto a nosotros el gran señor Alberto Urquiza. ¿Cómo está, don Alberto? Bienvenido. Muy bien, compadre. Muy bien. Muy feliz de estar acá nuevamente en el programa. Muchas gracias. Música de tensión de inmediato, mi querido Juanco, porque en este día martes vamos a analizar imágenes tremendas, imágenes que obviamente dieron la vuelta al mundo, que usted la vio a través de las redes sociales, las vamos a repetir. Esta gran explosión en China. Vamos a analizar todos los detalles con Alberto Urquiza, porque además tiene mucho de conspiración y lo que realmente está pasando. Y además, ¿sabes qué, Alberto? Que tú también lo has hablado acá en nuestro programa. ¿Cómo se oculta la información? Y muchas veces la manera de ocultar la información es tenerla a los ojos de toda la gente. Claro. Las cosas que nadie se da cuenta porque están puestas ahí, frente, en su televisor. Claro, una gran explosión que muchos de repente no pueden ni siquiera imaginarse. ¿Saben qué? Partamos en lo derecho, ¿ya? Vamos a ver las imágenes. Perfecto. Y el audio original de lo que ocurrió en China hace solo un par de días. Ok, estamos viendo diferentes tomas, las vamos a estar revisando acá, porque uno que ha visto las imágenes que llegaron a través de las redes sociales, qué sé yo, los noticiarios, uno ve primero una llamarada, ¿no es cierto? Y como que hay cámaras que se quedan ahí, pero después viene esta tremenda explosión que uno nos explica y uno, lo primero que yo pensé, Alberto, es ¿cuántas personas fallecidas? Es lo primero que se me viene a la mente. Es una muy buena pregunta, vamos poniendo en contexto el tema. La explosión, la imagen que ustedes estaban viendo recién, abarca aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro son 10 cuadras. Volaron 10 cuadras y habían 50 muertos. Yo les voy a dar un detalle, solamente hay 51 bomberos muertos, más todos los policías que estaban acordonando el lugar. Perdón, bomberos, todos los civiles. No, pero bomberos muertos y policías de que llegan después de la llamarada, después de la explosión, por lo tanto... Compadre, había más. Por eso te digo. La explosión fue una y posteriormente hubo una segunda explosión. Y de hecho 24 horas después hubo una tercera explosión. Okay. En el caso de la segunda explosión hubo un llamado de emergencia ante una alerta. Y esta alerta produjo que los bomberos llegaran al sitio. Y esa tremenda explosión que nosotros estamos viendo ocurre con una gran cantidad de gente que está en el lugar. Solamente bomberos, 51 muertos. Solamente en bomberos, 51 muertos. Vamos a decir también la cifra luego de todas las personas de las que crees tú, obviamente, porque se nos ha ocultado la información. Básicamente contextualizando, esto ocurrió en qué lugar, esto ocurrió en una fábrica. Cuéntame un poquito el lugar de donde fue la explosión, que es un kilómetro a la redonda. Es 1 kilómetro a la redonda. Esto queda a 100 kilómetros de la capital Beijing. Ya. O sea, a 100 kilómetros, Tianjin, está este lugar, este centro donde está una base militar de China, donde hay un centro neurálgico donde se transportan hacia otros sitios materiales muy sofisticados y clasificados, en donde ocurre esta explosión en tierra. ¿Pero recinto militar? Es una zona, la verdad es que... ¿La zona es militar o el recinto donde fue la explosión es militar? La zona es militar. La zona es militar porque todos los puertos son manejados por la defensa de la República China. Okay. Ellos no son un país democrático, o sea, son un país bastante cerrado, son un país comunista y obviamente ellos tienen un control muy extremo sobre las situaciones. Ahora, cuando uno habla de 1 kilómetro a la redonda, Alberto, se imagina que, claro, ahí se involucra fábricas, también se involucran casas, era un lugar también habitado, me imagino, por los mismos militares o personas de civil. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que había en ese kilómetro? En ese kilómetro cuadrado, bueno, aparte de ese kilómetro cuadrado, en este sector la ciudad tiene 19 millones de habitantes. 19 millones de habitantes, o sea, tienen prácticamente toda la población de Chile. Es una ciudad muy grande. Y esta ciudad explota este borde junto a la parte naval y al explotar 10 cuadras se va todo lo que está en esas 10 cuadras, es decir, toda la instalación naval y todos los poblados que están cerca, las casas que están cerca. Si quieren que especulemos sobre números, aquí hay miles de muertos. Aquí murieron más de 1000 personas. Y no tienen... Se van a decir que fueron 50, claro, hay 50 y en el informe oficial hay 51 bomberos muertos. Ahora, digo algo, alguien está mintiendo. Ese del informe de 50 personas pasa a ser incluso ridículo. O sea, ¿quién puede creer que con ese nivel de emergencia, que era la primera llamarada, la primera explosión, y que después ya actuando ahí la gente, hay una segunda explosión tremenda que veíamos en las imágenes? Nadie puede creer que ahí hay 50 muertos. Entonces, ¿cómo
se maneja esa información? ¿Qué es lo que está pasando finalmente? Tenemos dos cosas. Una situación que es una coyuntura política de la cual probablemente la primera noticia, la primera información que van a recibir es la que les voy a dar yo aquí ahora. En China está ocurriendo una situación muy delicada. Nosotros hemos hablado que es la gran potencia del mundo hoy. Pero esta gran potencia del mundo hoy entró en crisis. Y lamentablemente ocurrió la crisis porque el 25% de sus ingresos que debieran de estar en las arcas fiscales desaparecieron. Entonces hay un gran robo, una gran estafa en este momento dentro de China que está trayendo incluso una deflación, una inflación, ya que la moneda china se devaluó por primera vez. Durante muchos años se había mantenido muy estable frente al dólar y ahora, producto de una serie de situaciones que están muy ocultas, muy tapadas, la economía china está entrando en una crisis en la cual han tenido que devaluar la moneda. Justamente en ese momento, cuando se devalúa la moneda, empieza una serie de incidentes. ¿Eso es una especie de boicot? ¿Esto es autogenerado? Yo creo que muchas veces uno busca el enemigo. Y entrar de alguna manera en crisis, porque fíjate, cuando yo veo acá que tú ibas a hablar de una conspiración, puede ser esa, o yo me imaginé inmediatamente otra conspiración, que esto pudiera ser externo, es decir, que nosotros lo que hemos dicho acá, que todo el mundo cree que Estados Unidos es una potencia, y no lo es así, sino que China, uno tiende a pensar y decir, esto es del exterior, es de otros países que quieren hacer caer a esta potencia. ¿Y qué es lo que ocurre si yo te digo que no solamente estas 2 o 3 explosiones en China, sino que además otras 2 en Rusia? Ha ocurrido exactamente lo mismo, más la desaparición del avión del vuelo 370 de Malaysia Airlines, más una serie de eventos. Yo podría decir que nosotros estamos hoy día enfrentándonos a acontecimientos dramáticos con cientos y miles de muertos producto de una verdadera guerra silenciosa. Una verdadera guerra económica silenciosa. ¿Esto es guerra económica o estaríamos a puertas de una tercera guerra mundial? Si esto sigue porque tienes razón, todas estas noticias las hemos recibido no es más de 1 año y medio, 2 años. Exactamente. Por lo tanto, un año. Ha sido seguido estas noticias impactantes de alguna manera. Finalmente uno se pregunta hacia dónde vamos. Nosotros vamos a un conflicto militar armado de gran envergadura, donde muchas veces hoy día los enemigos en la alta política no se ven, porque pueden ser amigos hoy día, enemigos mañana, pueden haber cambios violentos en un momento determinado, pueden haber enemigos inexistentes. Esta explosión en China es brutal. Esta explosión en China es un producto de un salvajismo pero tremendo, en el cual 10 cuadras a la redonda son arrasadas por una explosión en 2 segundos. 2 segundos es lo que dura la explosión. Esto es una masacre. Es una verdadera masacre. Y fíjense que muchos hoy día estaban especulando, y ayer estaban especulando si esto iba a ser evento de una motivación, de un detalle que había sido una pequeña explosión de gas, por ejemplo. No, esto no es una explosión de gas. Esto definitivamente es de explosión de armamentos. Esto definitivamente, y vamos a ver las comparaciones porque traje imágenes después para poder comparar, justamente poder observar lo que significan este tipo de explosiones, donde la gente tiene que darse cuenta que aquí hay un verdadero atentado que puede ser interno dentro de China. Eso te voy a preguntar, ¿atentado o autoatentado? Yo diría que compararlo con lo de las Torres Gemelas vamos a pasar exactamente lo mismo. Atentado, autoatentado, para mí es exactamente lo mismo. En el caso de las Torres Gemelas, grupos árabes efectivamente manipulados por fuerzas de poder desde dentro de Estados Unidos provocan el atentado. Hoy día aquí en China nosotros tenemos muy probablemente fuerzas opositoras al gobierno chino que están actuando justamente para poder explotar todas sus debilidades e incluso llevar en un momento a la caída del imperio. ¿Cómo reacciona el resto del mundo? ¿Cómo ha reaccionado la Comunidad Europea? ¿Cómo ha reaccionado Estados Unidos? Porque además, obviamente, la potencia que es China y obviamente por su clase política y todo, son herméticos. Entonces, ¿cómo reacciona el resto frente a eso? Cuando hay tanto hermetismo, la verdad es que las autoridades oficiales esperan una respuesta oficial. Entonces, cuando la respuesta oficial a una explosión de este tipo de armamento dice que es una explosión de gas, es como que estamos viendo un accidente de tránsito. Entonces, en realidad lo que ocurrió en China fue una explosión después de que chocaron 2 autos. Así es ridículo, es un absurdo, es un absurdo. Y en términos perdón que te lo pregunte desde la ignorancia, ¿cómo reacciona el resto del mundo ante los derechos humanos, por ejemplo? Al haber tantos muertos, ¿qué pasa con eso? Los derechos humanos son súper relativos, depende de quién los cobre. Disculpa, pero es verdad, o sea, si yo en China siempre lo he dicho y lo dije en mis programas, yo estoy contrario al comercio de todo tipo de productos en China porque los productos son hechos por esclavos, gente sin derechos. Yo estoy defendiendo el derecho humano de los trabajadores chinos. Hoy día a esta gente que ha muerto, yo no he escuchado ninguna palabra de nadie que esté hablando en favor de los derechos humanos de las personas que murieron en este incidente. Yo no lo creo, lamentablemente creo que estamos en una situación muy violenta
Esta explosión es dramática. Esta explosión no solamente es una advertencia por un accidente. Esta explosión es la representación de un nuevo formato de guerra. Te quiero hacer un formato de guerra y en eso te quiero llevar en la conversación. Cuando ocurre el 11 de septiembre del año 2001, el atentado a las Torres Gemelas, el mundo vive un antes y un después. Exactamente. Va a pasar lo mismo con esta explosión en China. Vamos a vivir un antes y un después en todo aspecto, en términos de seguridad, en términos económicos. No. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque China es un país comunista y nosotros no vamos a tener información de lo que está pasando. En cambio, en Estados Unidos es un país abierto donde te dicen todas las cosas y queda todo expuesto para que ustedes lo puedan consumir en CNN. Claro. Entonces, obvio, pues el tipo de información que se filtra hacia nosotros es absolutamente diferente. Antes del 11 hay una historia, el 11, y después hay otra historia después del 11. En este caso, este tipo de agresiones, este tipo de atentados, este tipo de autoatentados, este tipo de situaciones tan dramáticas que cobran la vida de miles de personas, va a quedar en el silencio. Nosotros no vamos a tener antecedentes. No creo que haya una preocupación pública masiva donde nos lleguen a mostrar esto. A mí me gustaría que vieran las imágenes. Eso te iba, sí, que nos invitara a las imágenes y empezamos a analizar. ¿Te parece, Alberto? Yo creo que por favor vean la reacción de la gente y pongan atención cuando explota, cuando se producen las situaciones. El evento de que la gente hoy día sí está teniendo, igual que en el mundo libre, la opción de tener una tecnología que le permite tomar un celular y empezar a grabar las imágenes. Eso es lo que ocurre ahora en China. Hace años atrás nosotros simplemente no nos habríamos enterado ni siquiera que hubo una explosión. Pero hay un detalle, esta explosión fue tan grande que se pudo observar desde el espacio. Los satélites que iban pasando sobre el lugar fueron capaces de observar una gran llamarada azul que era la que permitía en un momento determinado darnos cuenta que había ocurrido algo gigantesco, algo que pudo haber sido una pequeña bomba atómica, una pequeña explosión atómica. Y la radiación, la energía que produce esta explosión es la que en muchos casos, en las imágenes que estamos observando, hace desarmarse los muros, hace desarmar los autos, hace romper completamente el entorno de la gente. Es decir, los autos la onda quedan expansiva aplastados. fue también a los cuántos kilómetros. Sí, No, esto trascendió. O sea, uno queda viendo esa imagen y cuando uno lo observa y ve la reacción de la gente, el movimiento es producto de la onda expansiva. Pero resulta que esa gente está a 30 o 40 kilómetros de la explosión. Es decir, está a gran distancia y aún así, miren el muro de abajo cómo se desarma, el muro simplemente se deshace, es una fracción de segundo. Claro. Se deshace producto de la violencia de este tipo de explosión. Prácticamente es una bomba nuclear, una pequeña bomba nuclear que tuvo este desarrollo y que trae a consecuencia de que hoy día nosotros estamos viendo una verdadera acción militar, una verdadera acción de guerra que está trayendo como consecuencias no solamente en Rusia, sino que en China y en otros países, una guerra económica. Me hablabas de unas imágenes que va a hacer una comparación. Sí, me gustaría que también las viéramos a continuación, que son justamente explosiones muy semejantes, de características semejantes, y quería que las vieran para... La expresión oficial es que había sido gas, y la verdad es que el gas explota muy diferente a lo que nosotros vimos. Me gustaría que viéramos las imágenes para poder ir exponiéndoles a ustedes cómo explotan los armamentos. Miren, esa explosión es casi idéntica. ¿Y esa de dónde es? Esos son municiones y explosivos en el desierto de Estados Unidos. Okay. Es prácticamente idéntica. Cuando hay explosiones con elementos altamente explosivos, explosiones secas, violentas. En cambio, cuando hay gas, queda una llamarada roja, intensa, violenta, durante muchos minutos en el aire. Okay. Es totalmente diferente. Aquí en la parte superior, donde está la marca lila, se puede ver en un momento, ahí va el gas, hasta que el gas simplemente, esto ocurrió en México, empieza a entrar en combustión y simplemente finalmente se inflama. Claro. Ahí en la imagen, en la parte inferior, se puede ver una persona arrastrándose y los vehículos al lado. Cuando uno hace un análisis para poder exponer qué es lo que ocurre en un lugar, uno tiene que comparar con situaciones semejantes. La primera explosión es idéntica, la primera explosión es igual a lo que ocurre. El salto de los explosivos, la violencia con la que se expande hacia el lado, ahora, es exactamente si eso. Esto fue una explosión de explosivos, sí, claro, fue una explosión de gas. Si esto nos queda súper claro con esta primera imagen que tú haces la comparación, querido Alberto, que obviamente ahí uno empieza a pensar ya que esto se trataría de un autoatentado, es lo que uno podría decir. La búsqueda de ocultar lo que yo acabo de decir, alguien puso atención en el sentido de se robaron el 25% de las reservas económicas. Plata que debiera estar no está. Alguien se la robó. Hay que hacer un escándalo para que esta cuestión... Para desviar la atención. Obviamente. Lo típico que uno desvía la atención con diferentes cosas. Obviamente la primera cosa que ocurre es que hay una inflación donde la moneda se devalúa. Y eso es malo para el comercio internacional de China.
Entonces ya estamos teniendo no 2, sino que 3 situaciones. Este tipo de agresiones, este tipo de explosiones que continuaron, porque esta es la tercera, y más encima el problema de la desaparición de los recursos, más encima la guerra económica, desatada la guerra económica con Estados Unidos. Eso es verdad. No, yo creo que es una situación súper Ahora, delicada. esto tú dices que es la tercera explosión. Sí. ¿Qué pasó con las 2 anteriores? ¿No hubo registro? ¿No nos enteramos? Una no hubo registro, en la segunda ¿O fueron más débiles? No, la segunda explosión yo diría que fue tan fuerte como la primera, un poquito más suave, pero fue violentísima, igual como la que acabamos de ver, una imagen muy semejante, y todas de las mismas características, todos con explosivos, con municiones, con armamento de por medio, todos teniendo que ver con el sistema defensivo, y que para mí me preocupa porque obviamente está poniendo en alerta. Y cada vez que hay en alerta implica tensión, implica una preocupación que en algún momento alguien puede apretar un botón y soltar un misil de más. ¿Qué se dice sobre la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de esta explosión? No hay responsable. O sea, prácticamente si no fuera por los medios nosotros no sabríamos que esta explosión ocurrió. Ni lo que decías tú, que ahora obviamente nos enteramos porque todos tenemos acceso a la tecnología Exactamente. y a tener cámaras, Y eso cada que- uno con sus celulares. Y eso que Google está bloqueado. Sí, claro. Y hay Igual, y bloqueo. Facebook, y WhatsApp. y Pero un hay, montón de pero cosas. hay cosas que se permiten y se escapan en un momento, porque la verdad es que las redes sociales son muy abiertas, son muy libres. Y como son tan libres, permiten en un momento que la gente tenga el acceso a esta información. Por favor, tengamos claro, aquí hay un conflicto económico, aquí hay un robo, una estafa dentro de una gran potencia. Aquí hay una deflación, un momento de inflación, perdón, que provoca que la economía de China cambie completamente. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que estamos ante un peligro y tenemos que abrir los ¿Sabes qué ojos. me llama la atención? Nosotros como países occidentales, ¿por qué? A ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Por qué no se cubre más esta noticia? Yo sé que ellos son herméticos, que es un país Sí, comunista, qué sé yo, po. pero nosotros podríamos cubrir más esta noticia, porque te llevo a esta misma explosión en los Estados Unidos. Hubiésemos transmitido en directo, hubiésemos tenido todas las cadenas internacionales en nuestro cable, en nuestra televisión, nuestros noticieros se hubiesen encargado de dar las cifras, de transmitir en vivo, de lo que pasaba, de conocer las historias de cada una de las personas que murieron, las historias más dramáticas. Hubiésemos hecho por lo menos 1 o 2 semanas de noticias. Y esto, ¡pum!, pasó así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este programa? Este programa tiene el reconocimiento del público. Este programa tiene un reconocimiento de que la gente quiere verlo. ¿Y saben por qué? Porque les decimos la verdad. Y no tenemos ningún pelo en la lengua de enfrentar las situaciones. ¿Por qué en los canales de televisión no hicieron análisis como el que acabamos de hacer Pero acá? esa es mi pregunta, ¿por qué no se ¿Por qué hace? no lo hacemos? Porque tienen miedo, porque tienen lata, porque les gusta la papita comida, tienen las cosas ahí en la bandeja, se las Ok. dio el director, se las dio el productor y hacen simplemente las cosas más fáciles, repiten lo que hacen los demás. Y por eso no los ven, por eso los canales están mal, por eso nosotros estamos bien. Te quiero agradecer, Alberto, que está con nosotros en Melate, www.biocuántica.cl. Biocuántica.cl, muy agradecido. La verdad es que tengo gran cantidad de pacientes, estoy muy satisfecho, estoy muy contento y de verdad me siento muy feliz de estar en este programa. Me Y siento nosotros muy felices feliz de contigo, estar ¿ah? con la biocuántica y me siento muy contento de poder estar educando, entregando información y antecedentes para que ustedes sepan más. Muchas gracias, Alberto, Gracias, que le vaya muy Daniel. bien. Ya lo saben, pueden encontrar a Alberto ahí los contactos y todo lo que él hace en www.biocuántica.cl. Pero atención, Escucharás, no puedo decir